Hola, estimados amigos. Hay que estudiar, hay que trabajar para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay que tener presente que después de esta larga jornada de trabajo y de estudio, al final, los que van a ganar son los que nunca se han rendido. En esta sesión vamos a reforzar el estudio de los huesos de la pierna, como son la tibia y el peroné o fíbula. Quiero indicar que es importante tener un conocimiento general de estos huesos para poder identificarlo y diferenciarlos entre sí, como también diferenciarlos del resto de huesos de nuestro cuerpo en su totalidad como en sus partes. Diagnóstico de lo que observamos, específicamente del gráfico intermedio e izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica. En el gráfico intermedio tenemos una visión anterior de los huesos de la pierna. En el gráfico izquierdo, una visión posterior de los mismos huesos a estudiar. Visión anterior, visión posterior. Bien, comenzaremos hablando de la tibia. Sus características que me permiten diferenciarlo de la fíbula o peroné. La tibia se va a diferenciar del peroné por su volumen, por su forma, la localización y también por su función. Así tenemos que por su volumen, la tibia es el hueso de mayor volumen en relación al peroné. También debemos indicar que la tibia es el segundo hueso más grande y largo de nuestro cuerpo, recordando que el primero corresponde al fémur, que ya lo hemos estudiado. Ahí tenemos entonces una diferencia. Por su volumen, vamos a diferenciarlo del peroné porque es grueso, de mayor volumen, fuerte en relación a la fíbula. La tibia soporta el peso corporal en posición de pie. Este hueso transmite el peso del fémur hacia los huesos del tobillo y del pie. En cambio, el peroné o fíbula, que es un hueso delgado, no interviene en esta función de soportar el peso corporal. Su función más vale radica en servir, prestar inserción muscular. Y anotamos también que la fíbula, cuando se une por su extremo distal con el extremo distal de la tibia,
forman la articulación peroneo tibial distal, articulación importante para la articulación talocrural o del tobillo, ya que esta articulación peroneo tibial distal mantiene con firmeza el malleolo lateral aplicado contra la cara lateral del talus o astrágalo que estaría a este nivel. Por su forma, la tibia, si la observamos, presenta una doble curvatura en sentido inverso, que le da al hueso la forma de una S itálica. También debemos anotar que, observándola desde arriba, presenta una ligera torsión hacia dentro. En cambio, la fíbula o peroné, obsérvenlo, es un hueso largo, delgado, como un alfiler. De ahí el nombre también de fíbula, que en latín significa alfiler. Tercera diferencia, por su localización en la pierna, tiene una situación anteromedial en relación con la fíbula, que tiene una situación posterolateral o postero-externa. De esta manera, de general, podemos diferenciar, identificar la tibia y diferenciarlo de la fíbula. Hay otros detalles anatómicos que permiten hacer lo mismo, como ya veremos más adelante. Diagnóstico de la diapositiva, de lo que estamos observando. Esta diapositiva nos permite hacer una clara diferenciación e identificación del extremo proximal de la tibia, principalmente del extremo distal del mismo hueso. A su vez, esta diapositiva nos permite diferenciar la tibia de una visión anterior de una posterior, igual a nivel de su extremidad distal. Entonces, el diagnóstico de cada gráfico sería visión anterior de los huesos de la pierna en el gráfico derecho, en los gráficos superior derecho tenemos visión anterior de la articulación tibiofibular proximal, visión posterior de la articulación tibiofibular proximal. En los gráficos inferiores tenemos el diagnóstico de visión anterior de la articulación tibiofibular distal, visión posterior de la misma articulación. ¿Cómo identificamos el extremo proximal de la tibia del extremo distal? Observen, el extremo proximal de la tibia es voluminoso, de forma cuadrangular y extendido transversalmente. Esas son las características del extremo proximal de la tibia
tanto en su visión anterior como en su visión posterior. El extremo distal de la tibia, como podemos ver y diferenciar del proximal, el distal es de menor volumen, de forma cuboidea y presenta una proyección ósea importante desde su parte interna que se llama maleolo medial o maleolo tibial. Entonces, esos son los principales detalles anatómicos o puntos de reparo que me permite decir, este es el extremo proximal. Este es el extremo distal. Ahora, vamos a ver qué puntos de reparo podemos utilizar para decir esta es una visión anterior del extremo proximal de la tibia y esta es una visión posterior del mismo hueso. En ambos casos ya dijimos, estos extremos son voluminosos, cuadrangulares y prolongado en sentido transversal. Pero, ¿cómo decimos esto? ¿Por qué? ¿Qué punto de reparo utilizamos para decir una visión anterior? Observen que la tibia en su extremo proximal en una visión anterior está proyectada hacia adelante y es ligeramente convexo en relación a la visión posterior, que es ligeramente excavado. Además, en la visión posterior, el extremo proximal de la tibia la podemos relacionar hacia abajo, ya en el cuerpo, en la diáfisis del mismo hueso, con una línea oblicua que se conoce con el nombre de cresta de la tibia, donde se insertan importantes músculos, como ya lo veremos más adelante. ¿Qué otros puntos de reparo me permite decir esta es una visión anterior? Bueno, observamos que por su extremo proximal observamos dos formaciones, dos masas óseas voluminosas que reciben el nombre de tuberosidades o cóndilos. También se puede llamar cóndilo. Tuberosidad medial, tuberosidad lateral, y observamos que estas dos tuberosidades hacia adelante y hacia el centro se unen en otra eminencia ósea de superficie triangular que termina en un vértice que va a corresponder a la tuberosidad anterior de la tibia o tubérculo anterior del mismo hueso, que permite la inserción de un potente ligamento de la articulación de la rodilla, como es el ligamento rotuliano. Además, en una visión anterior podemos observar la superficie que está delante de la espina de la tibia, que es la superficie preespinal. Eso como características más importantes en una visión anterior. En una visión posterior, lo que vemos son, como ustedes observan, orificios vasculares y ciertas irregularidades. También logramos observar la masa o la espina tibial, limitando hacia atrás la superficie retroespinal. Entonces, esta es una visión de la articulación peroneo tibial proximal. Esta es una visión posterior de la articulación peroneo tibial proximal. Y
nos hemos concretado en las características del extremo proximal de la tibia para indicar su diagnóstico de lo que hemos acabado de señalar. En cuanto a la extremidad distal de la tibia, observamos que en su visión anterior es ligeramente excavada, es lisa, mientras que en su visión posterior se encuentra surcada por canales que van a dar paso a importantes tendones de los músculos de la pierna hacia el pie. Y así tenemos un canal lateral que va a dar paso al tendón del flexor largo del dedo gordo y un canal medial que se proyecta hasta la cara posterior del malleolo tibial, va a dar paso a dos tendones, al tendón flexor largo común de los dedos y al tibial posterior. Entonces, ahí está clara los puntos de reparos para decir, esta es una visión anterior de la tibia, del extremo distal de la tibia, y esta es una visión posterior del mismo hueso a estudiar. Y podríamos ya señalar que la tibia, por sus extremos, se van a unir al hueso peroné para formar las articulaciones peroneo tibial proximal, peroneo tibial distal. Esta diapositiva es para diferenciar la cara superior del extremo proximal de la tibia de la cara inferior del extremo distal del mismo hueso. En el gráfico superior derecho corresponde a la cara superior de la extremidad proximal de la tibia. En el gráfico derecho inferior, cara inferior del extremo distal del mismo hueso. En los gráficos intermedios, diagnóstico, tenemos aquí la articulación de la rodilla. Se ha extirpado la patela o rótula, se ha cortado la cápsula articular y estamos dentro de esta articulación para estudiar principalmente los ligamentos intracapsulares, como son los ligamentos cruzados anterior, cruzado posterior. También podemos estudiar aquí dos fibrocartílagos que se interponen entre el extremo distal articular del fémur y el extremo proximal articular de la tibia, que recibe el nombre de menisco. Estos son los meniscos. Menisco lateral, menisco medial. Entonces, ¿qué son los meniscos? Fibrocartílagos que se interponen entre las superficies articulares de la rodilla, femoral y tibial. En el gráfico intermedio inferior tenemos un gráfico que corresponde a los huesos del retropié, constituido por los huesos del tarso, donde principalmente tenemos que enfocarnos en el talus o astrágalo, que es el hueso que se va a unir tanto a la tibia como al peroné para formar la articulación talocrural o del tobillo.
Y ya en los gráficos izquierdos, de acuerdo a la posición anatómica, tenemos el sesamoide más grande de nuestra economía, como es la rótula o patela. La rótula o patela en su visión anterior, la rótula o patela en su visión posterior. Obsérvenlas y diferencien por el aspecto que presenta cada cara. En cuanto al gráfico superior derecho, ¿cómo la distinguimos y la diferenciamos del gráfico inferior derecho? Ambos corresponden a los extremos de la tibia, recuerden. Este corresponde al extremo proximal, cara superior. Este corresponde al extremo distal, cara inferior. Observe que en el extremo proximal estudiamos dos superficies articulares ligeramente excavados, que se llaman mesetas tibiales, ligeramente excavadas, que son las mesetas tibiales, o cavidad glenoide de la tibia lateral y medial. Estas cavidades glenoideas que están en el extremo proximal de la tibia son las que se van a unir con los cóndilos que están en el extremo distal del fémur para formar la articulación femorotibial, que es parte de la rodilla. Femorotibial, femorotibial lateral, femorotibial medial. Y observen que ambas superficies articulares no se coactan de forma precisa, ya que la superficie articular de la tibia, que corresponde a las mesetas tibiales, están ligeramente excavadas y no abrazan, podríamos decir así, a las voluminosas superficies articulares que corresponden al extremo distal del fémur, a los cóndilos femorales. La naturaleza entonces crea estos fibros cartílagos llamados meniscos, que son dos, el lateral, medial. Sabemos que este es el lateral porque la parte externa está señalada por el hueso peroneal. Recuerden que el peroné tiene una posición externa, lateral, en relación con la tibia. Entonces, esto es externo, esto es interno, por lo tanto, este es el menisco lateral, este es el menisco medial, este es la superficie articular condilia lateral, superficie condilia femoral medial. Estos meniscos se adosan a las cavidades glenoides de la tibia y su función va a ser adaptar esta prominente convexidad a la concavidad poco marcada de la cavidad glenoidea de la tibia. Es decir, los meniscos tienen como función agrandar las superficies articulares denominadas cavidades glenoideas de la tibia para que se adapten los cóndilos femorales. Bien, también actúan como almohadillas durante el movimiento de la articulación. En cuanto al extremo, a la cara inferior del extremo distal de la tibia, está formada por una sola cara articular, que es la que se va a unir a la cara superior del talus o astrágalo. Este es el astrágalo, llamado también talus, que presenta cuerpo, cuello, cabeza, que se une hacia adelante con el hueso
navicular o escafoides del pie. El astrágalo presenta una serie de caras. De las que nos interesa es la cara superior, que es la que se une a la cara inferior del extremo distal de la tibia para formar la articulación talus crural. La forma de la carilla articular superior del talus es de una polea, de una tróclea. De ahí que la cara superior se la llama también polea astragalina. Esta es la polea astragalina, que se une con la cara inferior del extremo distal de la tibia para formar la articulación talus crural o del tobillo. Pero observemos en el extremo distal de la tibia, en su cara inferior, observamos que por dentro desciende en una apófisis más o menos voluminosa que se llama maleolo tibial. Este maleolo tibial, por su cara externa, presenta una carilla articular que se va a unir también a una cara articular del talus. ¿Y cuál es esa cara? Se va a unir a esta cara que está aquí. Esta es la cara medial del talus o astrágalo. Y esta es la cara lateral del talus o astrágalo. ¿Cómo sabemos que se une a esta carilla? ¿Cómo sabemos que esta es la cara medial del talus y que se une a la cara externa del maleolo tibial? ¿Cómo sabemos? Simple. Observe lo que decimos que es la cara externa o lateral del talus. Observe la forma y observe la forma de la cara medial articular del talus, aquella que se une con el maleolo tibial. Usted la va a identificar por su forma. Vea, la cara externa tiene la forma de una superficie articular triangular. Esta es la que se une, en cambio, al maleolo peroneal. Mientras que la cara medial, que también es articular del talus, es pequeña y tiene la forma de una coma. Así diferenciamos lo que es el lateral, medial en el talus, anterior, la cabeza, posterior, superior, porque aquí está la polea astragalina, la que se une con esta. Esta es la cara medial que se une con el maleolo tibial. Y la cara lateral se va a unir al maleolo peroneal. En cuanto a la articulación de la rodilla, dijimos que se ha cortado aquí la cápsula, se ha extraído la patela. Este es el hueso patelar o rótula. En una visión anterior, una visión posterior. Esta cara es la que se une a la parte anterior del extremo distal del fémur, donde podemos observar que los cóndilos femorales lateral, medial hacia adelante, que aquí es hacia arriba, hacia adelante se unen en una superficie, se unen y forman esta superficie articular en forma de polea que se llama tróclea femoral. Aquí encaja la cara posterior de la patela para formar en la rodilla otra articulación que se llama fémoro patelar o fémoro rotuliana. Es decir, que la articulación de la rodilla está formada por tres huesos. El extremo proximal del fémur, el extremo distal del fémur, el extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia
y la cara posterior de la rótula. La rótula, esos tres huesos forman la articulación de la rodilla y al unirse dan origen a dos articulaciones, la cóndilo o fémoro tibial lateral, fémoro tibial medial y la articulación fémoro patelar. Entonces, está formada por tres huesos y esos tres huesos, a su vez, dan origen a tres articulaciones sinoviales. El hueso fibular o peroneal no forma parte de la articulación de la rodilla. Esta diapositiva es similar a lo que hemos descrito anteriormente. Pero ¿cuál es el diagnóstico de los gráficos que se encuentran en el lado derecho? Posición anatómica. En el gráfico superior derecho tenemos una visión superior de la articulación peroneo tibial, o podríamos decir también tibio peroneal, tibio fibular. Aquí tenemos una visión superior de la articulación tibio fibular proximal. Es importante añadir eso. En el gráfico inferior derecho tenemos la articulación tibio fibular distal. Observe y diferencie por sus características, su aspecto, cómo se ve, cómo se observa una visión superior tibio fibular proximal, una visión inferior tibio fibular distal. En el gráfico intermedio, pues, la misma figura anteriormente descrita, el retropié, donde el hueso que nos interesa en este momento es el astrágalo o talus, como también se llama, con sus carillas articulares. Observen que el talus como que descansa sobre el otro hueso del retropié, que es el calcáneo. Ya en la visión, en el gráfico izquierdo de posición anatómica, vemos completamente la articulación del tobillo. Vemos los huesos que conforman la región del tobillo, también llamada garganta del pie. Es la garganta del pie. La garganta del pie está formada por tres huesos, como observamos. Extremo distal de la tibia, extremo distal del peroné y los huesos del tarso, los huesos del pie, específicamente el talus o astrálago. Tres huesos forman la articulación del tobillo, que corresponde a la región denominada garganta del pie. Y estos tres huesos se unen formando dos articulaciones. La articulación tibio fibular distal, importantísima para la articulación talocrural. De la articulación talocrural también se la puede llamar tibio tarsiana. Entonces aquí tenemos una visión posterior de la región de la garganta del pie, con sus dos articulaciones, tibio fibular distal, talus crural. Y sabemos que es una visión posterior porque ya anotamos, tomando como referencia la tibia, decíamos, por su cara posterior está surcada, presenta una serie de canales que aquí el gráfico está señalado por las flechas, ¿verdad? El canal externo para el paso del tendón del flexor largo del dedo gordo, el canal medial para el paso del tendón flexor común de los dedos
y el tendón medial o interno que ya está en relación con la cara posterior del malleolo tibial da paso al tendón del tibial posterior. Y podemos agregar además que este es el extremo distal del peroné y que en su visión posterior presenta un canal por donde corren los tendones de los músculos peroneos, lateral largo y lateral corto. Bien, volvamos a los gráficos que están en el lado derecho. El gráfico superior derecho hay poco que decir porque ya lo hemos estudiado, ¿no? En una visión superior, pues estamos observando en relación a la tibia, al extremo proximal, la cara superior de la tibia, identificamos las mesetas tibiales, lateral, medial, observen la diferencia en cuanto al volumen, la una es más grande que la otra. Entre ellas está la espina de la tibia, dividida en dos apófisis que se llaman tubérculos, intercondilio lateral, tubérculo intercondilio medial. La espina y los tubérculos limitan por delante, esto es anterior, limitan la superficie preespinal que presta inserción al ligamento cruzado anterior, mientras que la tibia, mientras que la espina de la tibia por detrás limita la superficie retroespinal para inserción del ligamento cruzado posterior. Estas cosas ya las conocemos en cuanto a la relación, a la visión superior de la extremidad proximal de la tibia. Esto es anterior, usted ya debe saber, y aquí reforzamos lo que es anterior en la tibia y lo que es una visión posterior. Decíamos anteriormente que en una visión anterior vemos que la tibia se proyecta hacia adelante, ¿no? A través de la tuberosidad anterior de la tibia o tubérculo anterior y adquiere una forma ligeramente convexa, mientras que en una visión posterior el extremo proximal de la tibia es ligeramente cóncavo. Por lo tanto, entonces, esta es la visión anterior hacia abajo, es la visión anterior, hacia arriba, la visión posterior. Esto es la visión lateral, hasta ahí el peroné, que nos señala que esto es el lado externo y esto es el lado medial. En cuanto a la visión inferior del extremo distal de la tibia, o mejor, digamos, visión inferior de la articulación tibiofibular distal, observamos que la unión de los dos huesos va a formar esta amplia excavación, esta excavación profunda. Esto es lo que se llama mortaja tibiofibular tibio-peroneal. Esta es la mortaja de la articulación del tobillo. Es una excavación profunda que se forma hacia la cara inferior de la articulación tibio-peroneal distal. Esta mortaja tibio-fibular tiene tres paredes. Una pared superior, que es la que se va a unir a la polea astragalina. Y lateralmente hay otra carilla de forma triangular. ¿Para qué?
Veamos primero. Entonces ya está la pared superior. ¿Con quién se une? Con la pared astragalina. Pero esta excavación profunda llamada mortaja tibiofibular tiene otras paredes. La pared externa, esta es la pared externa de la mortaja tibio-peroneal tibiofibular. La pared externa de la mortaja corresponde a la carilla articular medial del maleolo peroneal. Esta carilla articular, que es la pared externa, va a unirse con la carilla articular lateral del astrágalo, que corresponde a esta. ¿Y cómo sabemos que aquí viene a unirse esta carilla que está aquí? ¿Cómo sabemos? Porque la carilla lateral articular del talus es de forma triangular. Es de forma triangular. La mortaja tibio-peronea también presenta una carilla, perdón, una pared medial. ¿Y esa pared medial corresponde a quién? A la cara interna del extremo, a la cara interna del maleolo tibial. Esta carilla, ¿sí la ve? Se va a unir a esta carilla medial del astrágalo, que es pequeña y tiene la forma de coma. Ya indicamos cómo identificamos estas carillas articulares, ¿verdad? Aquí tengo un ayudante que corresponde a mi nieto Martín. ¿Usted es mi ayudante? Ya, perfecto, ¿no? Entonces, esta es la mortaja donde el talus encaja, impidiendo la mortaja tibio-fibular que el talus se desplace lateralmente y se tuerza el talus. Esta es la función de la mortaja. Es importantísima, sobre todo en lo que se refiere a sus paredes maleolares. ¿Sí está claro? Entonces, repito, de las tres paredes de la mortaja, las maleolares constituyen la parte importante de la mortaja, ya que se oponen a los movimientos de lateralidad y de torsión del talus. En el gráfico izquierdo, visión posterior, vemos claramente, mire, vemos claramente la mortaja cómo encaja a su vez el talus. Cualquier causa que aumente la dimensión transversal de la mortaja tibiofibular va a perjudicar la exacta coaptación y va a perjudicar el equilibrio, el movimiento de esta región del tobillo. Diagnóstico de la diapositiva que estamos observando. Peroné o fíbula. Esta diapositiva es para estudiar las características más importantes que nos permita diferenciar e identificar de qué lado es el hueso que estamos estudiando. En este caso, el peroné. Tenemos 4 gráficos. Vamos a dar el diagnóstico de cada uno. Primer gráfico. Visión lateral de la fíbula o peroné. Visto por su cara externa. Segundo gráfico. Visión interna. Visto, dicho de otra manera, el peroné por su cara interna. En el tercero y cuarto gráfico tenemos los extremos del hueso peroné. En el tercer gráfico
el extremo proximal, cuarto gráfico, extremo distal del mismo hueso a estudiar, la fíbula o peroné. ¿Qué detalles anatómicos tomamos en consideración para hacer esta diferenciación e identificación del hueso a estudiar? Primer gráfico. Hemos dicho que tenemos una visión del peroné por su cara externa. ¿En qué nos basamos? Que la cara externa de este hueso está ligeramente excavada en su parte media, la cual se va a relacionar con los músculos peróneos, lateral largo y corto. Por lo tanto, esto es la cara externa del peroné. Sobre todo lo que señalo corresponde a la diáfisis de este hueso. Recordemos que el peroné es un hueso largo que tiene dos extremos y una diáfisis o cuerpo, y que la diáfisis del peroné, al igual que la tibia, tiene la forma de un prisma triangular, por lo tanto presenta tres caras. La que estamos observando es la cara externa, identificada por la ligera excavación que presenta este hueso en esta cara en su tercio medio. Segundo gráfico. Tenemos una visión del peroné visto por su cara interna. Esta es la cara interna de la diáfisis del hueso peroneal. ¿Cómo la identificamos? Porque ella presenta una cresta longitudinal que la divide en dos segmentos. Esta cresta longitudinal recibe el nombre de cresta interósea, porque aquí se va a insertar la membrana interósea. La zona oscura que observamos aquí corresponde a la cara posterior, que es donde vamos a buscar el agujero nutricio. Ahí tenemos características importantes que nos permiten decir que esta es la cara externa del hueso peroné en su diáfisis, que esta es la cara interna o medial y que la cara posterior la vamos a identificar por la presencia del agujero nutricio. Tres bordes también presenta. El borde que estoy señalando corresponde al borde anterior del peroneo. Borde anterior, que cuando usted tenga el hueso en sus manos, va a observar que este borde es delgado, cortante. De ahí que se lo llama cresta del peroné. No confundir la cresta del peroné, que es el borde anterior, con la cresta interósea, aquella cresta longitudinal que se encuentra en la cara interna de la diáfisis del peroné. Bien, entonces ahora vamos a ver qué detalles anatómicos, qué características importantes presentan los extremos proximal y distal que permiten diferenciarlos entre sí. En el tercer gráfico, ya mencionamos, corresponde como diagnóstico extremo proximal de la fíbula o peroné. Observen, comparen la figura del segundo gráfico que decíamos que era una visión interna del peroné. Observe y compare con el extremo proximal aumentado de tamaño para distinguir sus características. Y observen que el diagnóstico correcto de esto es
parte interna del extremo proximal de la fíbula o peroné. Ahí estamos, ¿ves? ¿Sí ves? Vea cómo se ve el extremo proximal del peroné en una visión interna. Diferencien con la de la visión externa, ¿ves? Entonces el diagnóstico está correcto aquí. Vamos con el extremo distal de la fíbula. El diagnóstico correcto es parte interna del extremo distal de la fíbula. Comparemos con el hueso completo, ¿eh? Ahí está el extremo distal de la fíbula. Si esta es la cara interna, si esta es una visión interna, observe, esto es la parte interna del extremo distal del peroné o fíbula. Ahí está. Y comparen y diferencien cómo se observa o cómo se puede diferenciar de la cara externa del extremo distal y de la cara posterior del mismo. Vamos a diferenciar estos dos extremos primero por su forma. Si observamos, el extremo proximal tiene la forma redondeada, irregularmente redondeada. De ahí que recibe el nombre, este extremo proximal, el nombre de cabeza del peroné. En cambio, el extremo distal es un poco voluminoso y presenta la forma de una figura piramidal. Vean la diferencia de estos extremos por su forma. La forma irregularmente redondeada, de ahí el nombre de cabeza del peroné, y el extremo distal, la forma piramidal, provocada por la expansión ósea hacia abajo de lo que conocemos con el nombre de maléolo peroneal o maléolo lateral. Es decir, que la cabeza del peroné está en el extremo proximal y el maléolo peroneal corresponde a su extremo distal. ¿Qué otros elementos utilizamos para diferenciarlo? Observe la parte interna de la cabeza. Tenemos una carilla articular ligeramente oval que sirve para unirse a otra carilla homóloga que existe en la parte posteroexterna de la tuberosidad lateral de la tibia, para formar de esta manera la articulación tibio-fibular proximal, o si ustedes quieren, peroneo tibial proximal. Luego, observen que algo por detrás y hacia afuera tenemos esta expansión triangular, esta expansión ósea triangular robusta que sirve para la inserción del tendón del bíceps femoral y del ligamento colateral peroneal de la rodilla. Aquí se inserta un tendón de un músculo y un ligamento de la rodilla. Esta es la apófisis estiloides vista por su parte interna y acá, esta es la apófisis estiloides vista completamente por su parte externa. No vemos la carilla articular para unirse a la tuberosidad lateral de la tibia. No la vemos, ¿eh? Pero sí la observamos bien a través de su parte interna. Extremo distal del peroné, visto por su parte interna. ¿Qué estudiamos ahí? Desde arriba hacia abajo, una pequeña superficie rugosa para inserción de ligamentos que unen este hueso peroné a la tibia
formando la articulación o reforzando la articulación peroneo tibial distal. Debajo de ella hay una amplia carilla articular que sirve para unirse tanto al extremo distal de la tibia como al astrágalo, llamado también el astrágalo talus, recuerden. Y compara esta carilla articular de la parte interna del extremo distal con la carilla articular de la parte interna del extremo proximal del peroné. Debajo de la carilla articular encontramos una amplia, una profunda excavación ósea que va a permitir la inserción del ligamento peroneo astragalino posterior. Entonces, observen cómo diferenciamos estos extremos por su forma y por detalles anatómicos importantes que presentan cada uno de estos extremos. Diagnóstico de lo que estamos observando. Estamos observando el esqueleto de la rodilla, de la pierna, el esqueleto óseo de la pierna constituido por la tibia y el peroné. En los gráficos siguientes estamos observando la articulación de la tibia con el fémur, de la tibia y peroné con los huesos cortos del pie, denominado tarso. Entonces esta diapositiva nos va a permitir describir de manera general con qué huesos se une la tibia. Y así tenemos 4 gráficos, decíamos, ¿no? El primer gráfico, el esqueleto de la pierna. El segundo gráfico es una visión lateral de la articulación de la rodilla. El tercer gráfico es una radiografía frontal de la rodilla. El cuarto gráfico es otra radiografía, pero que nos muestra las articulaciones tibiofibular distal y tibiotarsiana, articulaciones que forman parte de la garganta del pie. Bien, la tibia está conectada a la fíbula entre sí por 3 articulaciones. Hacia arriba está conectada la tibia a la fíbula, como ya sabemos, por la articulación tibio-fibular proximal, que es una articulación sinovial plana. Hacia abajo, la tibia, por su extremo distal, también está conectado con el peroné, con el extremo distal del peroné, formando la articulación tibio-fibular distal, que es una articulación fibrosa tipo sindesmosis. La integridad de esta articulación tibio-fibular distal es esencial para la estabilidad de la articulación talo-crural o articulación del tobillo, ya que el maleolo lateral, aquí tenemos el maleolo lateral en esta radiografía, ya que el maleolo lateral mantiene con firmeza el maleolo contra la cara lateral del talus.
De esta manera observamos que la tibia entonces, por su conexión con el peroné, forma tres articulaciones: tibio fibular proximal, tibio fibular distal y la diáfisis de la tibia, a su vez, se encuentra unida a la diáfisis peroneal por una membrana fibrosa que recibe el nombre de membrana interósea. Ahí están las tres conexiones que tiene la tibia con el peroné, a través de sus extremos y a través de su diáfisis. También podemos indicar aquí que la membrana interósea hacia arriba está perforada o presenta un agujero para dar paso a la arteria tibial anterior. Esta es la arteria tibial anterior. Y hacia abajo presenta otro agujero que va a dar paso a la arteria peronea anterior. Peronea anterior. Es importante señalar, antes de continuar, la diferencia que existe entre el maleolo fibular o peroneal con el maleolo tibial o medial. Usted puede observarlo por su volumen, por su tamaño. ¿Cuál de los dos maleolos es más voluminoso? Usted ya tiene la respuesta. El maleolo peroneal o fibular. Segundo, por su situación, ¿cuál es la diferencia entre los dos maleolos? También usted ya tiene la respuesta. El maleolo fibular tiene una posición lateral y posterior, mientras que la tibial tiene una posición medial y algo anterior. Tercera diferencia importantísima entre los maleolos, que usted ya tiene que haber observado y la está pensando, que el maleolo fibular o peroneal desciende más que el maleolo tibial. Desciende en una extensión aproximada de 1 centímetro por debajo del maleolo tibial. Ahí están las tres diferencias entre los maleolos. Y otro detalle anatómico importante a tener presente es que entre la cabeza del peroné y la diáfisis peroneal existe un estrechamiento, un angostamiento que se denomina cuello. Este es el cuello del peroné o de la fíbula. Importante porque se relaciona con el nervio fibular común. Por aquí desciende hacia la pierna, desde el muslo hacia la pierna, el nervio fibular común. Aquel nervio que va a dar inervación motora a los músculos de la región anterolateral de la pierna. Anterolateral de la pierna. Y la lesión de este nervio, sea por una fractura o por una bota de yeso muy apretada, va a lesionar este nervio y va a dar una entidad clínica. Primero va a producir parálisis de los músculos que inerva, lo que va a producir una entidad clínica que se llama pie caído. Pie caído. También recordemos que los maleolos son estructuras óseas fácilmente palpables porque son subcutáneos. Igualmente es palpable la cara medial de la tibia. La cara medial de la tibia es totalmente subcutánea. También es palpable su borde anterior o cresta tibial. Ahora sí, pasemos al segundo gráfico, cuyo diagnóstico es visión lateral para estudiar los huesos, para observar los huesos que forman la articulación de la rodilla. ¿Cuáles son? Extremo distal del fémur, con sus dos cóndilos, el lateral
y medial. Cóndilos femorales que se unen a las cavidades sigmoideas o mesetas tibiales que están en el extremo proximal de la tibia, formando las articulaciones fémoro-tibial. Y observen que el extremo distal del fémur, por su parte distal, se une a la tróclea, formando otra articulación que se denomina fémoro patelar o fémoro rotuliano. Como vemos, 3 huesos forman la articulación de la rodilla: extremo distal del fémur, extremo proximal de la tibia y la rótula. Y 2 articulaciones, la femorotibial y femororotuliana. Hay autores que dicen 3 articulaciones, la femorotibial lateral, femorotibial medial y la femororotuliana. En el tercer gráfico, es una imagen radiológica frontal de la rodilla para observar los elementos que la conforman y que ya la hemos mencionado, ¿verdad? Aquí tenemos el extremo distal del fémur con sus cóndilos femorales y hacia adelante la tróclea femoral. Hacia abajo tenemos las mesetas tibiales separadas por la espina de la tibia. Ahí vemos entonces la articulación femoro-tibial lateral, femoro-tibial medial, que es una articulación sinovial tipo gínglimo. En principio, realiza 2 movimientos: flexión y extensión de la rodilla. Observemos también que el peroné no entra en constitución de la articulación de la rodilla. Y en el cuarto gráfico, también otra radiología, otra imagen radiológica que corresponde, decíamos, a la región de la garganta del pie o región del tobillo. La garganta del pie está constituida por 3 huesos: el extremo distal del peroné, extremo distal de la tibia, los huesos del retropié, que es el tarso, específicamente el talus o astrágula. Este es el talus o astrágalo, ¿no? Entonces, 3 huesos constituyen la garganta del pie o región del tobillo. 3 huesos que al unirse forman 2 articulaciones: la tibio-fibular distal, importante para el funcionamiento de la articulación tibio-tarsiana o talus crural. También aquí podemos indicar las paredes de la famosa mortaja tibio-tarsiana, que ya describimos y decíamos comprende 3 paredes: la pared superior, que corresponde a la cara inferior de la extremidad distal de la tibia, que es la que se va a unir a la cara superior del talus, llamada polea astragalina. Esta es la polea astragalina. Y observen, tiene una pared lateral que corresponde a la cara interna del malleolo peroneal y tiene una pared medial que corresponde a la cara interna del malleolo tibial o medial. Ahí están las 3 paredes que forman ese espacio profundo donde encaja de manera congruente el talus, formándose así la articulación del tobillo o talus crural. De estas 3 paredes de la mortaja tibio peroneal o tibio fibular, las paredes
maleolares externa e interna es la parte importante o constituye la parte importante de la mortaja tibio-fibular, ya que esta mortaja se va a oponer a los movimientos laterales y de torsión del astrágalo. Es la mortaja tibio-fibular la que va a brindar a la articulación del tobillo la solidez y la estabilidad necesaria para sostener el peso del cuerpo. Cualquier causa que aumente las dimensiones transversales de la mortaja tibio-tarsiana como una fractura del maleolo lateral va a perjudicar la exacta coactación de estas superficies articulares, dificultando, entre otros problemas, dificultando considerablemente la marcha. Bien, la última diapositiva que les voy a presentar. Diagnóstico de lo que vemos. Esta diapositiva está relacionada con el estudio de la alineación normal de los huesos del miembro inferior a través de un ángulo denominado ángulo Q o fémoro tibial, que mide aproximadamente 10 a 12 grados. Normalmente, en el sujeto, el eje mayor del fémur tiene una orientación oblicua, de arriba, abajo y de fuera, adentro. Mientras que el eje mayor de la tibia es vertical. La unión de estos ejes a nivel de la rodilla forman a nivel de ella el ángulo Q. Normalmente debe medir 10 a 12 grados. Y tener presente que en la mujer este ángulo es algo mayor, debido a que la pelvis es más ancha. Bien, en la figura intermedia tenemos una falta de alineación de estos huesos, igual que en el lado izquierdo. Cuando el ángulo Q aumenta, como vemos en el gráfico, las rodillas se aproximan, se tocan, mientras que los tobillos se separan, provocando una deformación del miembro inferior que se conoce con el nombre de rodillas en X o genu valgus. Este genu valgus puede ser normal según la edad del niño. Este ángulo Q en un niño de 8 a 10 años puede considerarse normal, fisiológico, pero también se puede observar en el raquitismo por deficiencia de vitamina D y o calcio, por sobrepeso, ¿no? Por una fractura del fémur, de la tibia, etc. Si el ángulo Q, como vemos en el gráfico izquierdo, está disminuido o es pequeño este ángulo Q,
las rodillas se separan. Los tobillos se aproximan y las piernas o los miembros inferiores se arquean, lo que va a producir la denominada piernas arqueadas o genu varu. Cuando hay una distribución desigual de peso por esta desalineación, vamos a tener la presencia de artrosis de las rodillas. Entonces, el ángulo Q viene a ser un signo clínico muy utilizado en la práctica para detectar la presencia de una anomalía, de una mala alineación de los huesos del miembro inferior. Entonces, repito, el ángulo Q viene a ser un signo clínico muy utilizado en la práctica para detectar la presencia de una mala alineación de los huesos del miembro inferior y de las fuerzas que soporta la articulación patelofemoral o femororotuliana. Muchas gracias.